A continuación nos va a hablar Jaime Alejandro García Villeda de Aprendiendo el A y B de Quillen. Sale, muchas gracias. Va. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar, les voy a platicar, mejor dicho, de dos teoremas muy famosos que hizo Quillen. Obviamente, al decir Quillen, todos debemos espantarnos porque fue un matemático monstruoso, increíblemente genial. Y las cosas que hizo a mí me gustan mucho porque justamente él logra incorporar, desde mi punto de vista, obviamente esto no está en ningún lado, pero desde mi punto de vista, logra dar un estudio sistemático de la topología algebraica utilizando ideas categóricas. Yo creo que es de las personas que más hizo esto y, bueno, al menos de forma que a mí me gusta mucho, ¿sale? Entonces, pues rápidamente les pongo una foto de Quillen porque luego uno no sabe de quién habla, es este señor. Tristemente murió de Alzheimer, la peor enfermedad para un matemático, ¿no? Imagínense. Y más alguien como Quillen. Recibió la medalla Fields a los 38 años. Y vale la pena decir que inició haciendo ecuaciones diferenciales parciales. Y luego, de repente, se transportó a la topología algebraica. Y como les digo, ¿no? Entre sus grandes contribuciones está el utilizar métodos categóricos para la topología algebraica. Entonces pasó de algo que es, pues, aplicado a algo que es puramente muy teórico y con una herramienta bastante complicada. ¿Sale? Entonces, Entonces, vamos al grano. Entonces, a ver, los teoremas A y B de Quillen, como aquí dice, son teoremas relativos a, pues, equivalencias homotópicas de espacios clasificantes de categorías. Es bueno saber qué es lo que dicen los teoremas, porque justamente lo primero de lo que hay que hablar es de qué es el espacio clasificante de una categoría. Ustedes seguramente si han estudiado topología, ya conocen que para un grupo topológico uno puede generarse el espacio clasificante de ese grupo. Y más aún que ese grupo topológico viene cargando más, ¿no? Entonces, la idea de espacio clasificante de una categoría es que uno quiera hacer una asignación que a cada categoría le asigne un espacio topológico. Ahora, obviamente, esta cosa, vamos a decirlo, esta asignación no es una generalización en todo sentido. ¿Por qué? Porque en el caso topológico, el AS universal clasifica CSG principales. Aquí, hasta donde sé, estas cosas no clasifican nada. Es solamente una abstracción de la idea, ¿sale? ¿Vale? Sin embargo, sí podemos decir muchas cosas con ellos, ¿va? Entonces, en eso se va a centrar la primera parte de la charla y la segunda parte de la charla se va a centrar en, una vez que tenemos las herramientas adecuadas, platicar qué es el teorema A y qué es el teorema B, ¿sale? Esa es la idea, va. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con el primer ingrediente, que es nuestros queridos funtores, ¿no? Entonces, a ver, sale. Si ustedes me dan una categoría, yo puedo generarme, sacar de esta categoría algo que se conoce como su nervio. La idea básica del nervio es que, bueno, esta cosa va a ser un conjunto simplicial. Nosotros podemos pensar un conjunto simplicial, pues al menos de dos formas canónicas. Uno es como pues, una categoría de pregavillas, en una famosa categoría que es la categoría delta. U otra, que es un poco, si quieren ustedes, más útil a la hora de definir cosas, es pensarla justo, ¿no? Como asignaciones indexadas en los números naturales que me dan conjuntos y además vienen cargando ciertas funciones que se llaman operadores de Cara y operadores de degeneración, los cuales no vienen solos, sino que vienen cumpliendo ciertas identidades que se les llaman las identidades simpliciales. Entonces, tomando esa perspectiva, vamos a definir el enésimo simplejo del nervio como una colección, fíjense, de n morfismos que se puedan componer, ¿sale? Entre n más 1 objetos, ¿sale? Así de simple y así de sencillo. Ahora, vamos a definir los operadores de Cara, que van a ser estos que tenemos aquí, que fíjense, lo que hacen básicamente es, si tengo n morfismos que se puedan componer, fíjense que aquí lo que tengo que hacer es bajar la dimensión en 1. Entonces lo que voy a hacer es, voy a componer el y-ésimo morfismo con el y más unésimo morfismo para desaparecer un objeto. Y eso me logra caer en el lugar adecuado. ¿Están de acuerdo? Y esas son funciones, ¿no? Así no hay nada que decir aquí. Ahora, en lo que respecta a los operadores de degeneración, estos vean que van pues un poquito así como en dirección contraria, ¿no? En vez de bajar en 1 el grado, suben en 1 el grado. Y lo que vamos a hacer es, fíjense, estos están indexados al igual que los otros en una cierta variable, que lo que vamos a hacer aquí básicamente es, si yo tengo una colección de morfismos que pueda componer, en el y-ésimo lugar voy a poner una identidad, porque después estamos trabajando en categorías, y después continúo como tenía la sucesión de morfismos. ¿Sale, vale? Sencillísimo. Y bueno, nada más para que no se les olvide, no solo hay que tener los morfismos, sino hay que pedirles que se satisfagan esas identidades, ¿no? ¿Sí? Todo sencillo hasta aquí, ¿no? Y obviamente son identidades que tienen que ver con pues, cómo pegar las cosas y de manera más profunda con la estructura de la categoría delta.
¿Sale? Pero pues como les digo, por lo general cuando uno quiere definir este tipo de cosas, resulta más económico hacer esto que hacerlo con la categoría de pregavillas. Aunque como me diría un amigo por ahí, depende de qué quieras hacer, ¿no? ¿Cómo lo vas a definir? Aquí nos interesa más bien tener la descripción explícita. ¿Sale, vale? Ok, entonces, ahí está. Sencillito, así vamos con las cosas. Ahora, fíjense. Lo que estamos haciendo aquí es una asignación, que ya suena que va a elevarse un funtor, que lo que hace es, a cada categoría le está asociando un conjunto simplicial, ¿no? A saber lo que le estamos llamando NDC. Ahora, el punto es que nosotros queremos elevar esto a funtor. Entonces, para elevar esto a funtor, les recuerdo que, bueno, como el dominio va a ser la categoría de categorías, pues ahí justamente las flechas son los funtores, ¿no? Entonces, si ustedes me dan dos categorías y entonces toman un funtor aquí, la idea de lo que queremos hacer con este nervio es hacerle un conjunto simplicial. Que otra vez, ¿no? Un conjunto simplicial entonces, bueno, perdón, un morfismo de conjuntos simpliciales, que es, aquí tengo el conjunto simplicial definido por C, aquí el conjunto simplicial definido por D, y la idea es que quiero generarme una flecha aquí, en la categoría de conjuntos simpliciales. Pero pues para definir esto es equivalente a, pues definir una colección de morfismos indexadas en los números naturales, que satisfagan ciertas condiciones de coherencia, ¿no? Respecto a los operadores de carga y de generación, que ya se las han de imaginar, básicamente es que conmuten. ¿Sale, vale? Y entonces fíjense, ¿cómo le vamos a hacer para esto? Pues si recuerdan, por definición es una colección de n morfismos que se puedan componer en C, ¿no? Con objetos en C. Entonces, si ustedes me dan, justo, ¿no? N morfismos que pueda componer, aquí caigo hasta Cn, Fn-1, la idea es, quiero asociarle a pues una colección de n morfismos que se puedan componer, pero en la categoría D. Entonces, para eso lo que voy a hacer es, ocupo ahora sí el funtor, que me permite mandar objetos de C a objetos en D. Entonces, cuando yo aplico el funtor, esto ya es un objeto en D, y así me sigo, y lo que hago es, pues justo, ¿no? Lo que se esperarían. Este es N, aplico la F también a cada uno de los morfismos que tenía, ¿no? Y así de sencilla es la definición. ¿Sí? Y entonces, esa es la definición ya de como funtor. ¿Sí? Esa es la acción a nivel de flechas. Sale, vale. Y entonces, bueno, lo que es interesante aquí, el funtor nervio tiene muchas propiedades, si le vamos a llamar a este funtor, pero una de las que son más importantes, al menos porque yo quiero ocupar este corolario en algún momento, es que este funtor nervio tiene un funtor adjunto izquierdo. No quiero platicar mucho del adjunto izquierdo porque, bueno, obviamente empezaría a desviarme y decir muchas cosas, pero bueno, el funtor adjunto izquierdo del nervio, aquí tenemos la categoría de categorías, aquí tengo la categoría de conjuntos simpliciales, aquí va el nervio, y entonces aquí tengo un funtor que se suele denotar tau. A este funtor tau se le llama pues, el funtor categoría de Hurewicz. Básicamente, si ustedes lo piensan un poquito, hace lo obvio. ¿En qué sentido? Bueno, los ceros simplejos en esta cosa los tiene que mandar a objetos, los unos simplejos de esta cosa los tiene que mandar a flechas, y los dos simplejos lo que hace básicamente es, si uno tiene un dos simplejo de este estilo, lo que hace es, el funtor categoría de Hurewicz es, pues justo, esto lo imagina como una flecha, esto lo imagina como una flecha, y a la declara la composición. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer básicamente es justo, ¿no? Tomarnos cada uno de los n simplejos que hay en la categoría de conjuntos simpliciales y hacer cociente con una cierta relación que me declare, por ejemplo, que esos dos flechas me dan la composición de abajo. Y así, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo importante de que exista un adjunto izquierdo? Bueno, si este funtor tiene un adjunto derecho, quiere decir que esta cosa es un adjunto izquierdo, quiere decir que este es un adjunto derecho, y si es un adjunto derecho, entonces preserva límites. En particular, unos límites que me importan mucho son los productos finitos. ¿Sale, vale? Y eso es lo que yo tengo aquí. Si no les gustan los funtores ni las cosas de adjunciones, por favor, estudienlas. Pero bueno, ese no es el comentario. Si no hacen el comentario es, uno puede checar esta pata. Pero, pues ya saben, ¿no? Como diría Marmolejo, siempre es bueno andar sacando las adjunciones porque tienen un poder para definir cosas increíble. ¿No? Entonces, siempre que puedan, lancen una adjunción. ¿Va? Chido. Ok, entonces tenemos el primer ingrediente. A ver, entonces, este primer ingrediente es muy en la filosofía de algo que sucede mucho en topología algebraica. Uno en topología algebraica, a ver, vamos a pensar un poquito en lo que queremos hacer. Yo les dije que lo que quiero hacer es a una categoría asociarle a lo que vamos a llamar su espacio clasificante. ¿No? Vamos a poner así, BDC. Entonces, este espacio clasificante queremos que sea como en grupos, es decir, que este es un espacio topológico. Entonces, ahora sí, ahí viene la parte que yo les digo. En topología algebraica resulta, digámoslo, canónico hacer construcciones de funtores tomando un paso intermedio, que es cayendo en cosas simpliciales, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Lo que hicimos es, definimos el nervio, caen cosas simpliciales, y luego la idea es, pues hay que intentar salir de la categoría de conjuntos simpliciales y caer en la categoría de espacios topológicos. ¿Sale, vale? Y eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, para eso, el segundo ingrediente, justo como dice aquí, es pues lo que vamos a llamar el funtor realización geométrica. ¿Sale? En algunos libros de hecho yo lo he encontrado como realización geométrica de Milnor, porque hay otros tipos de realizaciones geométricas. ¿Sale? Entonces, fíjense, básicamente lo que vamos a hacer es justo, como esta cosa es, a final de cuentas, una colección de conjuntos indexada en los naturales más otras cosas, entonces lo que vamos a hacer para definir la relación geométrica es, fíjense, aquí lo que estoy haciendo es tomándome el n simplejo, ¿no? Definido por este conjunto simple que tengo aquí. Ahora, lo que voy a hacer es esta cosa, le voy a dar la topología discreta, y voy a tomarme el producto con que es lo que se le llama el n simplejo estándar. El n simplejo estándar, pues, seguramente ya se lo saben, pero si no aquí lo apunto. Este es por definición, va a ser un subconjunto de Rn más 1, que está formado por, pues, los números reales, digámoslo, n más 1 hadas, de tal manera que cada una de estas sea mayor o igual a 0, y con la propiedad de que su suma sea 1. Noten que estas condiciones me implican que de hecho los x tienen que estar entre 0 y 1. ¿Sale, vale? Entonces, este es nuestra definición del simplejo estándar que aparece ahí. ¿Sale? Y entonces, como este está metido en Rn más 1, tiene una topología, que es la topología inducida. Entonces, uno puede tomar este producto, que es el producto pues, categórico. Bueno, sí, el producto categórico. El producto de las categorías espacios topológicos, ¿va? Y entonces, como este tiene una topología, uno puede tomar además el coproducto, que eso sigue dándome un espacio topológico, que es la unión ajena aquí. Y además, fíjense, el punto es, a ver, si hacemos esto, aquí hay un desastre. Porque, a ver, en x0, lo que uno está haciendo es, está haciendo producto con, básicamente, el delta 0. Que no son más que, pues aquí, unos puntitos, ¿no? Así, vamos a decir, un puntito, ¿no? De hecho, así. Entonces, nada más se hace como una copia, digámoslo, de cada uno de los x0s. En x1, lo que uno está haciendo es, básicamente, pues por cada elemento que tenga en x1 estoy pegando un intervalo, y así me voy. Entonces, el punto es que si uno nada más observa esto, eso es súper desconexo, así son puras cosas ahí regadas. Entonces, hay que identificar cosas para armar un espacio. Y ese es el siguiente paso en la construcción de la relación geométrica. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar la relación de equivalencia generada que me permite identificar este tipo de cosas, ¿no? Donde estos deltas que están aquí, pues son los operadores de cara asociados hacia x, fíjense que esto es la primera entrada, y esos son los operadores de cara asociados hacia los delta, que son bastante canónicos de definir, ¿no? Así, va. Ok, entonces, y eso me va a dar un espacio topológico. De hecho, si lo piensan un poquito, y por eso les dije un poquito del armado de estas cosas, de hecho esto realmente me da un complejo CW, ¿no? O sea, no hay que irse a espacios topológicos, sino que esto en general es un complejo CW, ¿sale? Va. Entonces, chido. A ver, ¿qué cosas son importantes? Pues muchísimas, otra vez, pero las que van a jugar un papel importante para lo que voy a decir es, bueno, esa observación que ya les hice. La segunda es que, bueno, los operadores de degeneración conspiran para que se tenga un homeomorfismo ahí, es decir, entre la relación geométrica del producto y el producto de las relaciones geométricas. Y la última es que se cumple esta condición. Bueno, esta condición básicamente les dice que el encaje de Yoneda aplicado en delta n, si yo lo realizo geométricamente, eso me da pues los delta n que yo tengo aquí. Ahora, como no quiero ser muy técnico en esto, porque otra vez nos desviaremos mucho, a ver, lo único que está diciendo esta propiedad es la siguiente. Si uno tiene básicamente, pues justo, un punto, la realización geométrica de ese punto va a ser el punto. Si uno tiene uno simplejo de este estilo, lo que uno le va a asociar a esta cosa es el intervalo. Si uno tiene un simplejo de este estilo, lo que uno va a hacer es, va a llenar el triangulito. Si uno tiene un tetraedro conmutativo, porque las cosas conmutan, lo que va a hacer es, va a llenarlo como un tetraedro. Y eso es lo que está haciendo básicamente esta propiedad sin entrar en detalles. ¿No? Es decir, que tengo, a partir del encaje de Yoneda, una forma de obtener canónicamente cada uno de los simplejos estándar. Y eso va a ser importante para lo que vamos a hacer después. Ahora, ok, nuevamente, aquí solamente tenemos una asociación que a cada objeto de esta categoría le asocia un objeto de esta categoría. Pero de hecho, esto se puede armar en un funtor, que es pues lo que ustedes básicamente esperarían. Y además ese funtor, de hecho eso sí es un hecho bastante conocido, tiene un adjunto derecho, ¿no? Que es el funtor complejo singular. ¿Sale? Entonces, bueno, a ver, no voy a hablar de la caracterización de eso, es lo que ustedes se imaginan, ¿no? Uno puede, como sales de un coproducto, basta con que salgas de cada uno, entonces de xn cruz delta n, puedes ir a yn cruz delta n, si tienes un funtor, eso se incluye en el coproducto, lo proyectas, las condiciones de compatibilidad que pusimos hace rato se van a comportar bien y da la función, ¿ya? Entonces, no vamos a decir eso, ¿va? Ok.
Y entonces, pues, chido. Entonces, tiene ese funtor. Va. Entonces, con esto ya tenemos todos los ingredientes para definir lo que queremos, que es el clasificante de una categoría. Entonces, si ustedes me dan una categoría, yo voy a definir su espacio clasificante como la realización geométrica del nervio de la categoría. Eso me va a dar un espacio topológico, por construcción. ¿Sale, vale? Ahora, más aún, por cómo hicimos las cosas, noten que uno de hecho tiene un funtor, al cual vamos a llamar el funtor espacio clasificante, que lo obtengo al componer el funtor realización geométrica con el funtor nervio. ¿Sale, vale? Entonces, está padre porque aquí ya tenemos una asociación no solo que a tenemos una asociación que no solo a una categoría de la asociación de espacio topológico, sino que hecho es funtorial, lo que esperábamos. Ahora, y aquí además sucede algo increíblemente interesante, al menos para mí, que es, ¿se acuerdan que hace rato les platiqué? O bueno, intenté introducir la charla con el hecho de que, pues justo, ¿no? Hay pues un haz universal en un grupo topológico, que es uno de los primeros ejemplos que uno se puede encontrar de lo que llamamos un espacio clasificante. Este espacio clasificante, y de hecho, más de generalmente esta función continua, se puede obtener de esta construcción. Les explico un poquito cómo se hace esto. Si ustedes se toman G, un grupo topológico, entonces voy a poner así en la categoría de grupos topológicos. Entonces, fíjense, yo puedo asociarle dos estructuras de categorías canónicas a esta cosa. Ustedes seguramente ya las conocen. Entonces, la primera de ellos, vamos a ponerle de manera sugestiva B de G, con aquí esta B chistosa, que va a ser la categoría cuyos objetos, bueno, pues básicamente, bueno, más que objetos va a tener simplemente un objeto, y lo que voy a hacer es voy a tomar como morfismos a los elementos del grupo actuando en este objeto. ¿Sale, vale? Entonces, justo, ¿no? Uno define la composición como el producto en el grupo, por ende, se da la condición de asociatividad, y el neutro del grupo me sirve como identidad. ¿Sale? Entonces, esa es la primera forma de asociar una estructura de categoría canónica al grupo. La segunda, vamos a llamarle sugestivamente eje. Esta, lo que va a hacer es, va a tomar como objeto, como familia de objetos, al grupo mismo. Es decir, voy a poner justo un objeto por cada elemento del grupo. ¿Sale, vale? Y como morfismos, voy a considerar morfismos a G cruz G. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Lo que voy a declarar es que para cualesquiera dos objetos en el grupo, G y G', existe un único morfismo. A eso me refiero con esto. ¿Sale? Noten que uno de hecho tiene un funtor de esta categoría. En esta categoría vamos a ponerlo así como P chistosa en G. Que lo que hace es, a nivel de objetos, pues aquí no tiene chances, ¿no? A cualquier elemento de aquí me lo tiene que mandar a el único que tengo aquí. Y ahora, una flecha aquí, le tengo que asociar un elemento del grupo. ¿Quién le asignó? Le asignó H a la menos 1, donde H es el codominio, multiplicado por G. ¿Sale? Entonces, miren, este es un funtor, se prueba que es un funtor, y resulta ser que aquí ocurre uno de los grandes milagros y que hace la teoría increíblemente bonita. Si uno toma ese funtor y le aplica ese funtor, y le aplica este funtor que es el espacio clasificante, resulta ser que obtiene el haz universal que nos definió Milnor. Y es increíblemente bonito porque si ustedes checan las construcciones de Milnor, pues luego está difícil, ¿no? Hay una conjoints y no sé qué, y pues yo nunca me acuerdo de las condiciones de compatibilidad. Mientras que aquí ya las dicta la realización geométrica. Es decir, este ejemplo me gusta mucho porque muestra mucho la filosofía de la teoría de categorías, ¿no? Es decir, la filosofía, más que intentar y llegar y sentirse así muy loco y lanzar categorías por todos lados, es, no, sirve para organizar información y para que muchas cosas que están por ahí volando y que parecen místicas, se organicen bien y sean canónicas en cierto sentido. Entonces, es un ejemplo bastante bueno y a mí me gusta mucho, ¿sale? Entonces, continuamos. Entonces, fíjense. Ahora, aquí resulta ser que de hecho ocurre otra cosa y entonces nos tenemos que ir a la siguiente dimensión. Porque el funtor espacio clasificante, bueno, a ver, entonces definimos el funtor espacio clasificante como algo que toma una categoría y lo que me hace es, me da un espacio topológico. Pero la categoría de categorías tiene una estructura, iba a decir natural, pero eso es malo cuando hablas de categorías, canónica de dos categorías. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tengo como objetos, o 0 celdas, para tomar lenguaje de categorías de orden superior, a las categorías. Como 1 celdas, tengo a los funtores, como hemos quedado hace rato, pero tengo 2 celdas. Las 2 celdas son las transformaciones naturales. Si tú me das 2 funtores, entre esas categorías, uno puede considerar pues una transformación natural entre ellas, que es un morfismo de funtores.
Entonces ya fuimos a la siguiente dimensión, ¿no? Entonces el punto es que el que esta cosa sea dos funtor, quiere decir que aquí yo puedo pues dar también una estructura de dos celdas y además de tal manera que las transformaciones naturales vayan a las dos celdas. Ahora, si uno lo piensa un poquito, en la categoría de espacios topológicos, las celdas, bueno, hasta el momento, o digámoslo, sí, morfismos, porque solo es una categoría ahorita, pues son las funciones continuas. Entonces, si uno se pone a pensar y si es topólogo, de repente piensa así, que hay cosas que me relacionan las funciones continuas, homotopías, ¿no? Entonces, uno lo que puede hacer es a la categoría de espacios topológicos, considerar como dos morfismos a las homotopías, y entonces vean que lo que me está diciendo esto es que hay una forma de una transformación natural asociar una homotopía. Eso está bastante interesante, ¿no? Para ver cómo se hace eso, y es un cálculo así bien sencillo y bien bonito, fíjense, se hace lo siguiente. Uno sabe, y este es un ejercicio de teoría de categorías básica, que si uno tiene una transformación natural, esta la puede elevar hacia un funtor de la categoría dominio, este es un 2, a la categoría, bueno, que consta de simplemente dos objetos, 0 y 1, con una única flecha de aquí para acá y posiblemente las identidades, a la categoría D, ¿sí? Donde básicamente, fíjense que la existencia de transformación natural me dice cómo tengo que definir esta. Esta en el primer objeto la defino simplemente como F y esta en el segundo objeto la defino simplemente como G. ¿Sale, vale? Entonces, fíjense, entonces esto es un funtor. Entonces, como es un funtor, entonces uno puede aplicarle la construcción que acabamos de hacer del clasificante, ¿no? Si uno aplica la construcción del clasificante, fíjense, lo primero que uno tendría que hacer en esto es sacar el nervio, ¿no? Y una vez que uno saca el nervio, lo que tiene que hacer es sacar la relación geométrica. Esto es por definición el clasificante de la categoría D. Ahora, ¿aquí qué sucede? Pues habíamos quedado, ¿no? Que el nervio preserva productos. Entonces, esto va a ir al nervio de esta cosa, este es el nervio de la categoría 2. Y esta cosa, pues, a ver, productos, ¿no? Bueno, este es un isomorfismo en la categoría de espacios topológicos, forma increíblemente rara de decir homeomorfismo. Ahí. Entonces, esta cosa va al producto de este con la relación geométrica de este. Pero por el argumento que yo les dije hace rato, pues básicamente es el intervalo. Entonces, vean que esto es, por definición, el clasificante de la categoría, cruz, el intervalo. Y ahí está la homotopía. Y la homotopía inicia en B de F y termina en B de G porque así construimos esta cosa. Entonces, ¡vivan! Salió un dos funtor, ¡qué chido! Ahora, ¿para qué sirve eso? Bueno, una proposición canónica y muy interesante es que si tú tienes una categoría con un objeto inicial, puede ser terminal o inclusive filtrada, entonces su clasificante siempre tiene que ser contraíble. La idea básica de cómo ver eso, por ejemplo, vamos a hacerlo para el caso de pues, que la categoría tiene un objeto, pues, no sé, terminal, las demás cuentas son análogas. Bueno, la de filtrada es análoga, solo teniendo cuidado con las cosas. Fíjate, me dice lo siguiente. Si C tiene un objeto terminal, pues justo, ¿no? Por definición, tengo, para cualquier objeto en la categoría, llamémosle C, tengo un único morfismo hacia lo que es el terminal, ¿no? Entonces, noten que si yo me tomo un morfismo de este objeto hasta este otro objeto, este diagrama conmuta trivialmente. Lo que me dice esto es que uno tiene una transformación natural canónica de esta cosa, que es la identidad en la categoría, a pues el funtor constante con valor, el objeto terminal. Entonces uno aplica la construcción que hicimos y fin, este es contraíble y se acabó. El caso, bueno, dice el terminal, bueno, se les queda el inicial y el filtrado no es muy difícil. Simplemente piensen que la condición de ser filtrado es equivalente a que si ustedes tienen una colección finita de objetos, siempre puedo construir un cono en ellos, ¿no? Y de ahí sale. ¿Va? Y fíjense, un corolario bastante coqueto, porque no hay otra forma para decirlo, es el siguiente. Vean que nuestro espacio universal, unas características, mejor dicho, una de las características importantes del enlace universal que construyó Milnor es que el espacio total es contraíble. Vean que con la proposición de arriba, o del corolario de arriba, sale esto de manera inmediata. Porque en EDG, ¿se acuerdan que los objetos eran los elementos del grupo y declaramos que entre cualquiera dos había un único morfismo? Eso quiere decirme que cualquier objeto me sirve como objeto terminal. Entonces la categoría tiene un objeto terminal y entonces tiene que ser contraíble. Es un teorema que luego cuesta trabajo, vean cómo sale de elegante y sencillo. Está bonito, ¿no? Sale. Ok, entonces, hasta ahí va la parte que nos importa del funtor espacio clasificante.
¿Sale y vale? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es, a ver, les voy a platicar un poco de la filosofía de los teoremas A y B de Cullen, y entonces nos vamos a lanzar hacia, pues, decir cuáles son, ¿va? Y por qué requiero meter los ingredientes que hay que meter ahí. Entonces, fíjense, la forma de motivar esto es bastante sencilla y tiene que ver con, bueno, al menos la forma en la que a mí me gusta visualizarlo es con teoría de fibraciones. Si uno considera una fibración, entonces esta P voy a considerar una fibración. Y bueno, esta fibración tiene fibra F. Para los que sepan, pueden tomar F como la fibra homotópica si no quieren pedir hipótesis de conexidad en algún lado. Ajá. Entonces, esta fibración, nosotros sabemos que es un teorema clásico que me induce una sucesión exacta larga en grupos de homotopía. Y aquí está mi frontera, ¿no? Y así voy para acá y así me sigo. ¿Sale? Hay una sucesión exacta larga, ¿va? Ahora, fíjense. Otra cosa que sucede, y que de hecho viene de la sucesión exacta larga, esto es exacto, es lo siguiente. Si además, pues justo, ¿no? La fibra es contraíble, noten que lo que sucede es que, pues aquí voy a tener 0, aquí voy a tener 0, y entonces es un isomorfismo por exactitud, ¿no? Es decir, pues si esto sucede, entonces tengo que el espacio Y y el espacio X son homotópicamente equivalentes en sentido débil. ¿Sale? Los teoremas A y B de Cullen dicen básicamente esas dos cosas. Ahora, están numerados en forma extraña. El teorema B de Cullen básicamente dice, si tú tienes pues un funtor cuya fibra es contraíble, entonces va a haber una equivalencia homotópica débil entre los clasificantes de las categorías que tengas. Y número 2, si eso no sucede, bajo otra cierta condición técnica que hay que pedir ahí, voy a tener una sucesión exacta larga. ¿Sale? El teorema A de Cullen dice esto y el teorema B de Cullen dice esto. Ahora, entonces aquí el punto importante que les debió haber sonado y que pues es causa de reclamo es, pero pues ¿qué es la fibra? ¿No? De un funtor. Entonces, justo lo que vamos a hacer aquí es, vamos a empezar con una primera definición que lo que va a hacer es la idea categórica de lo que vamos a entender como fibra. ¿Sale? Entonces, y eso se encuentra aquí, ¿va? Entonces, si ustedes me dan un funtor que va entre estas dos categorías, bueno, entre este par de categorías, no dos categorías, de dos categorías, y se toman un objeto en la categoría del codominio, vamos a definir esta categoría que la vamos a simbolizar como, fíjense, este es el objeto que tengo aquí, y hago como cociente con el funtor que estoy poniendo acá, ¿sale? ¿Cómo la voy a definir? Bueno, en esta categoría los objetos van a ser parejitas, donde voy a tomarme un elemento en el dominio del funtor y además debo tomarme una flecha que vaya del objeto que tomé aquí fijo y la F aplicada a el objeto que estoy poniendo aquí. Noten que esta flecha vive en la categoría D. ¿Sale? Es la definición a nivel de objetos. Y como ustedes esperarán, a nivel de morfismos, lo que hay que hacer es, si uno toma dos de estas parejitas, lo que uno busca es justo, ¿no? Los morfismos van a ser, pues, inducidos por morfismos en la categoría del dominio, C, de tal manera que con las flechas que van acompañando a los objetos que me tomé aquí, esta y esta, hagan conmutar este diagrama cuando le aplico la F. ¿Sale? Entonces se prueba que es una categoría. Observaciones relativas a esta categoría. Bueno, número 1, vean que pues también puedo poner la D por abajo y la definición es la que ustedes imaginan, básicamente refleja. Ajá. Ahora, número 2, estas categorías que tengo aquí, bueno, fíjense, son un caso especial de algo que se llama las categorías comas, si conocen teoría de categorías, si no, no se preocupen, tómense la definición hace rato. Y además, también contienen a las categorías rebanadas, ¿no? Porque las categorías rebanadas, uno toma el dominio y el codominio iguales y toma el funtor de identidad. Y esa es la definición, ¿no? De las categorías comas, ¿sí? Va, ok. Y ahora, además aquí hay una afirmación un poco ambiciosa. Son un buen análogo para la idea de fibra de un funtor. ¿Por qué? A ver, fíjense. Entonces, si uno considera, pues, como hace rato, un funtor de C entre D y me tomo un objeto D en D, fíjense, noten que uno tiene lo siguiente. Uno puede considerar, bueno, a ver, voy a hacer un diagramita. Aquí está F, no he dicho absolutamente nada. Ajá. Y aquí puedo tomarme pues, la categoría que tiene un único objeto. De hecho, la categoría terminal en la categoría de categorías.
Y esta solo me tiene que seleccionar pues, un objeto aquí. ¿Qué les parece si me tomo el objeto que me tomé fijo aquí? ¿Sí? Esta es la que a este objeto la asocia D. ¿Sale? Entonces vean que uno puede completar esto a un diagrama donde aquí voy a poner lo que le llamé D sobre F. Donde este morfismo no hay nada que decir, está determinado porque eso nada más tiene un punto, pero en este sí hay algo que decir. Acuérdense que aquí lo que yo tengo son parejas de un elemento en C más aparte un morfismo en D, que es inducido por C. Entonces, esto básicamente lo que hace es, toma la proyección en la primera coordenada. Y más aún, esta no es una cuentita que es fácil hacer, bueno, este diagramita conmuta, y más aún esto lo puedo considerar como un producto fibrado. Ahora, fíjense, si uno ya ve eso, y tiene experiencia con categorías, ese es el análogo de la fibra, ¿no? Porque justamente, en teoría de categorías usual, si uno toma pues un morfismo en una categoría, ya vemos pues, entre dos objetos, A y B, F, y de hecho aquí se puede liberar, ¿no? Y uno se toma un mono aquí, un producto fibrado de esto es por definición, de hecho, la imagen inversa de C. Bueno, si quieren hacerlo por definición, no, porque obviamente ahí uno puede definir la imagen inversa de otra manera y ver que un modelo para la imagen inversa es justo el morfismo seguido de un mono. Entonces, en particular, cuando yo aquí tengo un punto, vean que aquí lo que tengo es la fibra. Entonces, son un buen análogo para la idea de fibra. Entonces, hay que esperar que se comporten como tienen que ser. Y la idea es que se comportan como tienen que ser. Y entonces, para eso, aquí les presento los dos teoremas, ¿no? Que son los que nos importan en la charla. Entonces, fíjense, el teorema de Cullen les dice, si tú me das un funtor entre esta pareja de categorías, y tiene la propiedad de que para cualquier objeto en el codominio, la categoría esta que me genere la D sobre F es contraíble, es decir, si le saco su clasificante, eso es un espacio topológico contraíble, entonces el teorema me dice que si te fijas en la función continua inducida, esta es una equivalencia homotópica. Ahora, ustedes me van a decir, hace rato me dijiste que es débil, porque pues aquí tengo nada más isomorfismo en los grupos fundamentales. Sin embargo, hicimos una observación y, al inicio de cuando definimos, ¿no? el funtor de relación geométrica, ¿no? Y la observación ahí clave fue que, de hecho, la relación geométrica nos da un complejo CW. Entonces, un teorema hermosísimo de Whitehead les dice, y bastante conocido, que para complejos CW es lo mismo la noción de equivalencia débil a la de equivalencia fuerte. Entonces, tiene todo el sentido del mundo ponerlo como equivalencia homotópica en sentido fuerte. ¿Sale, vale? Y entonces, este es el teorema de Cullen, que es, como les dije aquí, es esta condición. Solo bien arreglada con el hecho de que lo que nos sale de la relación es un complejo CW. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es el teorema B de Cullen? Bueno, ese es un reverendo infierno. Porque fíjense, les pide un funtor. Ahora, les pide que para cualesquiera para cualquier flecha que ustedes me den en la categoría del codominio, fíjense que aquí tengo un funtor inducido. ¿No? Porque básicamente lo que uno tiene que hacer es, pues aquí la idea es, tengo los mismos objetos que van a ser la primera entrada un elemento en C, pero la segunda entrada tiene que ser, ¿no? Justo un objeto que vaya de D2 a F de C. Como aquí estoy pidiendo una flecha que vaya de D1 a D2, puedo componer con esa, entonces esa me da una flecha que justo, ¿no? Va a ir de D1 a F de C. Entonces tengo un funtor inducido. Lo que vamos a pedir es que si este funtor inducido es una equivalencia homotópica, en el sentido de arriba, ¿no? Espacios clasificantes, aquí de hecho ya fui redundante, arriba no lo hice, aquí sí. Entonces, fíjense, para cualquier objeto que ustedes me den, lo que tomen aquí, este morfismo que ustedes tienen aquí, es una fibración. Y ese es el que viene justo, ¿no? Básicamente de aplicar la B aquí, como esperábamos. ¿Sale y vale? Ok, muy bien. Ok, en particular, ya sabemos que para cualquier fibración existe la asociación exacta larga que tengo aquí, y entonces en particular tengo lo que les comenté hace rato. ¿Sale y vale? Entonces, esos son los teoremas A y B de Cullen. Así, sencillos. Ahora, no sé cuánto tiempo me queda de la charla, ¿cómo vamos? ¿5 minutos? 10 minutos, va. Entonces, a ver, vamos a, pues, concluir. Porque, bueno, ya vimos que son teoremas con mucho sentido, que tienen un trasfondo topológico, dando, pues, un par de aplicaciones, quizás de esos teoremas, ¿va? Sobre todo, el que es más fácil de manejar es el teorema, ese es el que le sirve para hacer muchos cálculos. El teorema B es mucho más complejo
Y tiene que ver con cosas, pues justo, más fundacionales de teoría de categorías. Y no por fundacionales me refiero a, pues que si la categoría de categorías no existe, esas cosas. No me refiero a eso ni a universos de Grothendieck ni nada así. O sea, me refiero a que este tipo de cosas se utiliza para resultados más técnicos, por ejemplo, como para probar estabilidad de colímites en ciertas categorías o cosas así. Entonces, como no quiero caer en justo lo técnico, lo que quiero que hagamos es un ejemplito de cómo aplicar el teorema A de Cullen para intentar calcular clasificantes de pues, un par de categorías bien concretas. ¿Sale y vale? Ok. Entonces, a ver, pues eso supongo yo que es mi siguiente lámina. Ok, entonces, sale y vale. Entonces, a ver, vamos a ver, bueno, de hecho, una observación que también vale la pena decir antes de que nos dejemos hacer el cálculo. Así como les dije, ¿no? Que si ustedes toman esa categoría, uno puede tomarse la categoría que sea F sobre D, pues uno puede probar que pues, el clasificante de una categoría es de hecho equivalente al clasificante de su opuesta. Si lo piensan un segundo, eso es realmente obvio. Y entonces los teoremas A y B de Cullen tienen su formulación para las otras categorías, es decir, la F arriba y el objeto abajo. ¿Sale, vale? Entonces, en ese sentido, no hay dualidad, ¿no? Entre las dos categorías que puedo generar, ¿no? Que son generalizaciones de la rebanada. Ahora, una vez que sabemos eso, a ver, pues vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo. Iba a decir por ejemplo, pero qué redundante me iba a escuchar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer eso. Entonces, a ver, fíjense. Entonces, ahí la idea de lo que vamos a hacer es, vamos a considerar, o queremos ver, que el clasificante de los naturales vistos como categoría es homotópicamente equivalente al clasificante de los enteros vistos como categoría. ¿Sale? Entonces, a ver, fíjense. La forma en la que lo vamos a hacer es, vamos a aplicar el teorema de Cullen y, a ver, vamos a hacer el cálculo. Fíjense. Si ustedes pueden considerar, bueno, los naturales tienen una inyección canónica en Z. ¿Sale, vale? De hecho, para irles mostrando más o menos que esto puede hacerse más general, bueno, no para irles mostrando más o menos, sino para que ustedes piensen que esto es más general, esto funciona si ustedes aquí toman un monoide conmutativo, los únicos que existen, no es cierto, no graben eso, si toman un monoide conmutativo y toman su completación a grupo, es decir, su construcción a Grothendieck, esta construcción va a servir, ¿sale? Entonces, a ver, fíjense, entonces aquí tengo la función de inclusión. Entonces, esta función de inclusión me permite definir pues un funtor entre las categorías asociadas a este grupo y este monoide. Ya sé que hace rato la dije para el grupo, pero para el monoide es esencialmente lo mismo, ¿no? Porque justamente, si ustedes se fijan en las propiedades que nos permitieron definir la B de G, jamás ocupé que lo que tenía es un grupo. Solo ocupé puras propiedades de monoide, ¿no? A saber, la existencia del neutro y que pues, el producto es asociativo, porque es lo que fungía como composición. Claro que en este caso, pues todos los morfismos de hecho son invertibles y esto es un grupoide, ¿no? Pero pues el punto es, puedo aplicar esta a cualquier monoide, ¿va? Entonces, esto me define un funtor aquí, ¿sale? Entonces, fíjense, la idea, para ver que este funtor me induce una equivalencia homotópica entre espacios clasificantes es ocupar el teorema de Cullen. ¿Qué le dice el teorema de Cullen? Bueno, lo que tienes que hacer es tomarte un objeto en el codominio y analizar qué sucede con la categoría que formo con el objeto sobre este funtor. Pero esta categoría es bien pobre porque tiene un solo objeto, ¿no? Entonces, si el objeto lo llevamos así, pues lo que uno quiere analizar es qué sucede con esto donde aquí pongo el funtor. Que esto habíamos quedado que sus objetos, fíjense, son justamente un objeto en la categoría del dominio, que es bien pobre, un objetito, y luego hay que obtener una flecha que vaya de este objetito que tengo aquí, aplicándole la B de I, y tiene que caer perdón, ¿va al revés? No, porque es la de arriba, entonces nos da lo mismo porque son equivalentes. Pero a ver, entonces, para ser consistente con lo que tengo escrito en el pizarrón, entonces es una flecha que vaya de este objeto hacia B de I en el objeto que tengo aquí, ¿no? En el puntito, que este es el asterisco. Esta flecha habíamos dicho que vive en el codominio. Entonces, estas flechas recuerden que son básicamente, pues, números enteros. ¿Sí? Y entonces, en este momento es cuando uno nunca creyó que álgebra superior 1 sirviera para algo después de las cosas que hacía uno de conjuntos. Porque fíjense, resulta ser que esta categoría es una categoría que es filtrada.
Si yo demuestro que es filtrada, yo les platiqué que entonces su clasificante tiene que ser contraíble. A ver, entonces, ¿cómo vemos que esta categoría es filtrada? Pues fíjense, si ustedes se consideran, pues justo, dos flechas, que son números enteros, o representadas por números enteros, estas cosas las puede ver así, por superior 1, como diferencias de dos naturales. Los casis en n. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, uno puede mandar la primera flecha y la segunda flecha a la flecha que nada más tenga como único objeto K1, a saber, componiendo con K2. Recuerden que la composición aquí es la que da la estructura aditiva, ¿no? De monoide de n. Entonces aquí suman K2, le queda K1. Y si aquí hacen lo mismo con K2', fíjense que lo que les queda es aquí K1'. Y entonces, fíjense que estas pueden llegar a un objeto común. Si por este lado, a esta flecha yo le pongo K1', y por este lado le pongo a esta flecha K1. Aquí es donde ocupo que esta cosa sea conmutativa. Entonces vean que lo que estoy haciendo es, a esta parte de flecha le estoy construyendo un cono, y entonces eso quiere decir que la categoría coma, su clasificante, es contraíble. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Quillen? El teorema de Quillen me dice que entonces el clasificante de los naturales visto como categoría es equivalente homotópicamente a este clasificante. Pero incluso para que se vayan con una mejor idea de esto, uno sí conoce cuándo es este clasificante, ¿no? Porque uno tiene una fibración obvia que es la exponencial que va de R a S1, bueno, realmente es E a la 2pi por T, pero bueno, es exponencial, la que nos sirve toda la vida, cuya fibra es Z, ¿no? Esta fibración lo que me dice es que el clasificante de Z es de hecho S1, porque es contraíble, ¿no? De hecho, esta es la universal. Y entonces vean, ya calculamos de manera explícita un clasificante, ¿no? El clasificante de los naturales visto como categoría es homotópicamente equivalente a los enteros visto como categoría y cualquiera de esos es equivalente a S1. Bueno, como el tiempo ya seguramente ya se terminó, déjenme platicarles que uno puede demostrar más resultados así increíblemente interesantes con estas técnicas. A saber, por ejemplo, si ustedes tienen un funtor que tiene un adjunto izquierdo, uno puede demostrar que de hecho su clasificante tiene que ser una equivalencia homotópica débil. Y no es más que justo, ¿no? Mover el objeto que yo tenga aquí en la categoría coma, como es justo, ¿no? Si tiene un adjunto izquierdo, lo puedo mandar hacia el otro lado y me queda una categoría coma. Pero una categoría rebanada. Y las categorías rebanadas siempre tienen o un objeto inicial o un objeto terminal, depende de dónde te las tomes. Pues saber la identidad en el objeto. Entonces es contraíble y uno puede probar este tipo de cosas. ¿Sale? Uno también puede agarrarse a probar cosas, por ejemplo, de grupos topológicos. La propiedad esta, por ejemplo, de que, pues justo, ¿no? Hace rato les platiqué que Milnor, o sea, lo que sabemos de la teoría de Milnor aquí es que solo tenemos una función continua entre estas cosas. La construimos con puras cosas de categorías. Con un análisis mucho más preciso, y este sí es bastante complicado, uno puede probar, porque se acuerdan que el teorema de Quillen le dice algo acerca de la fibra. Uno puede probar que de hecho para esta construcción que hicimos, la fibra sí resulta ser G, pero eso es más complicado de lo que pareciera a primera instancia, y por eso no lo hice. ¿No? Ok, bueno, y entonces, creo que eso es todo lo que quería platicarles. Ahí está la bibliografía, ajá. Lean este libro, está hermosísimo, así. Leer algo que hizo Quillen así es increíblemente bonito. Si de por sí leer algo de primera mano es bonito, leer a Quillen es mucho mejor. Y bueno, si quieren una forma más moderna de ver las cosas, porque luego es complicado también leer a Quillen, pues lean el libro de Weibull, ¿no? El K-Book. Ese es un libro bonito. Déjenme nada más ya terminar con esto. Los teoremas A y B de Quillen, bueno, a ver, mejor dicho. A Quillen se le dio la medalla Fields porque fue uno de los arquitectos de la cátedra algebraica. Entonces, aunque esto, como les dije, son teoremas pues, relativamente sencillos, y sí, para los zapatos de Quillen son sencillos, pues son dos teoremas básicos y muy importantes que sirven para empezar a hacer, digámoslo, son teoremas fundamentales para empezar a hacer un estudio de la cátedra algebraica, ¿no? Que a mi parecer, justo, ¿no? Muestra pues una de las uniones más profundas entre álgebra y topología que se conocen hasta hoy en día. ¿Sale? Ok, bueno, entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta. ¿Quieren hacer más funtores?
Sale, gracias. Y también, pues para que alguien se gane su souvenir, le pedimos a Jaime que haga una pregunta al público. Bueno, Más o menos respondible. respondible. Eso es relativo, ¿no? Ok, va, muy bien, no sé, algo que ocupamos aquí bastante fue, les platiqué de la fibra homotópica y de que la categoría coma es, pues, bueno, la categoría esa que hicimos rebanada es una generalización de la fibra homotópica. ¿Quién me dice qué es la fibra homotópica? Un modelo para la fibra homotópica. Lo puedes ver como el espacio dominio plus el espacio de enlaces, si te fijas, bueno, el pullback sobre la evaluación en cero y la función sobre la que estás fibrando, ¿no? Ujú. Sí, sí, por ejemplo. Pensaba en algo mucho más sencillo, ¿no? O sea, una forma de también construirlo es, por ejemplo, y eso está padre porque es la forma en la que uno siempre motiva estas cosas, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, si uno considera la construcción canónica del producto fibrado, la idea es que para construir la homotópica, lo único que hay que hacer es, pues, sustituir el ápice, digamos, lo del diagrama, por justo una trayectoria ahí metida, que una los puntos que debería acomodar. Básicamente es lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Pero y bueno, si tomo el punto, queda justamente lo que tú dices, ¿no? Básicamente el espacio graso. ¿Sí? Va. Pues, muchas gracias a todos por asistir. Los invitamos a regresar después de un break para comer a las 4:30, me parece. No, 4:10. A las 4:10 continúa el lateral automático en este salón y en el Sotero 1. ¿Okay? Sale. Bueno. ¿Qué?